Good morning, Mr. Andor. It's a pleasure to meet you here. Buenos días, señor Andor. Es un gran placer recibirle aquí. Es un honor y un placer poder compartir estos breves momentos con el comisario de Empleo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, László Andor. Es un placer, un honor y también una necesidad que los académicos encontremos los lugares de encuentro con los policy makers, con la gente que está en la trinchera trabajando por mejorar las condiciones de todos nosotros, y por eso ha propiciado este encuentro no solamente con el comisario, como sabéis muy bien, sino ayer lo tuvimos con el exministro de Trabajo, con un debate de académicos muy importante, muy interesante, que tuvimos ayer por la tarde, y hoy tendremos debate con actores de primer nivel, económicos y sociales, que son los líderes de los sindicatos y de los empresarios. Bien, esto es una de las faenas, una de las funciones que una universidad pública tiene que hacer. Trabajar bien, trabajar mucho y procurar que ese trabajo, esa reflexión sea compartida lo más pronto posible con la sociedad civil, con los actores económicos y los actores sociales. Pues bien, no solamente es una facultad que trabaja y trabaja bien, con unos niveles de excelencia académica muy altos, también de docencia, sino que además procura este tipo de encuentros. Estoy muy contento de que hayamos podido encontrar este formato para esta coorganización de esta trobada de l'ocupació que hemos hecho entre la Fundació Societat i Progrés y la Facultad de Economía. Nada más, les dejo con el presidente de la Fundació Societat i Progrés, Ximo Puig, y con el comisario de Empleo de la Unión Europea, László Andor. Muchas gracias, decano. Muchas gracias a la Universidad de Valencia y al decano y a la Facultad de Economía por haber propiciado este encuentro de colaboración entre la Fundació Societat i Progrés del Partido Socialista y la universidad. Gracias, muchísimas gracias, comisario László Andor, por aceptar la invitación a participar. Estuvimos en Bruselas y nos dijo que vendría y ha venido a Valencia y le estamos muy agradecidos. Es un comisario que cree profundamente en Europa, pero sobre todo cree en los europeos, que no es simplemente una cuestión semántica, sino que no es un juego de palabras, es una realidad. Hay quien ve Europa simplemente como un balance puramente contable, que tiene que orientar todos sus esfuerzos única y exclusivamente a la reducción del déficit. Y es cierto que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente, desde luego, para garantizar el modelo social europeo. Son necesarias otras políticas que eviten que ensanchen el gran problema que vamos a tener y que tenemos en estos momentos y que va a ser más grande en el futuro, que es la desigualdad. Europa no puede ignorar que más de 26 millones de europeos no encuentran trabajo. Ni puede ser tan ingenua Europa pensando que solo con ajustes se solucionará el problema. No puede ignorar tampoco que España tiene unas tasas de paro juvenil que superan 31 puntos la media comunitaria, o que en comunidades o en regiones europeas como la nuestra son más del 60% los jóvenes que no tienen empleo. El comisario Andor ha actuado, no se ha quedado simplemente en la perspectiva de la orientación general, sino que ha actuado, no se resigna y con una visión centrada en los ciudadanos ha impulsado un ambicioso programa de empleo juvenil que hoy nos explicará. Pero no se queda ahí. En un reciente informe advertía ya que hay que prestar atención no solo
a la creación inmediata de puestos de trabajo, sino sobre todo también a la calidad de los mismos. A nuestro parecer, la salida de la crisis no puede sustanciarse en una devaluación salarial continua como forma de garantizar la competitividad. Esta mañana tenemos el honor de contar con un comisario de sólida formación académica cuyas reflexiones nos van a ayudar a encontrar fórmulas, a entender cómo afrontar ese gran reto que tenemos en Europa, pero muy sustancialmente en los países del sur de Europa y muy especialmente en España, que es sin duda el reto del empleo. Este es el mayor desafío al que se enfrenta la sociedad española y la sociedad valenciana. Es sin duda el gran objetivo común que debemos plantearnos. El comisario es un político comprometido que apuesta porque Europa debe ser competitiva, pero al mismo tiempo debe ser solidaria. Y ante todo, el comisario es un ciudadano europeo que cree, como el presidente Lula dijo, que Europa es patrimonio democrático de la humanidad. Muchas gracias, comisario, por estar aquí entre nosotros. Ladies and gentlemen. Señoras y señores, ante todo, muchas gracias por esta oportunidad de venir a hablar con todos ustedes y hablar y charlar con ustedes sobre estos temas tan interesantes y tan importantes de mi cartera y estos problemas tan urgentes de la Unión Europea hoy en día. Muchísimas gracias por esta introducción, esta presentación que me han hecho. Y ahora me gustaría entrar en una introducción algo detallado sobre la agenda de empleo de la Comisión Europea, específicamente centrados en el desempleo juvenil, que es algo que ha sido un lastre para la sociedad durante muchísimos años en España. Voy a empezar hablando de la situación más amplia económica y de empleo en Europa, especialmente en la zona euro, y lo que ha hecho o lo que está haciendo la Comisión para intentar arreglar estos problemas. Al centrarme en los jóvenes, puedo hablar de lo que significa la garantía juvenil. Es algo que ha impulsado la Comisión en los últimos años y ahora está entrando en la fase de implementación, de implantación. El número de jóvenes sin trabajo hoy día en la Unión Europea ahora se asciende a 5,6 millones en enero de 2014, 3,5 millones de los cuales están en la zona euro, y es un problema agudo, aunque estas cifras han bajado un poquitín desde hace un año, pero muy poco. Estas cifras de promedio que siempre citamos de la Unión Europea esconden una gran divergencia, unas grandes diferencias entre países, porque las cifras de desempleo son de 7,6% en Alemania, 55% aquí en España y 59% en Grecia, que es un catástrofe. Mire cómo se mire. Esta divergencia en las situaciones económicas, sociales y de empleo y la perspectiva de recuperación en los Estados miembros, especialmente los de la zona euro, son el reto mayor para Europa hoy en día. Antes de esta crisis larga y prolongada, había una cierta convergencia en la Unión Europea en gran parte de los indicadores sociales y de empleo. Sin embargo, desde 2008, la divergencia entre los Estados miembros se ha ido ensanchando. Las asimetrías entre el núcleo y la periferia, digamos, de la zona euro se ha ido agravando
Pero no es solamente un problema de la periferia. Incluso los Estados miembros más resistentes están afectados por estos desbordes, por la bajada de la demanda agregada y también la bajada de la confianza. Estas divergencias se ven claramente en las tasas de desempleo en general y especialmente entre los jóvenes y muy especialmente los que no están ni empleados, los ninis, que no tienen ni trabajo ni están estudiando. Hay una mayor divergencia dentro de la zona euro que fuera en términos de renta familiar y inigualdad. Las tasas de pobreza han crecido en la periferia, pero se han quedado bastante fijos dentro del núcleo, dentro del centro de la zona euro. Y esto viene del hecho de que el ajuste económico dentro de la zona euro básicamente se opera a través del mercado del trabajo, lo cual significa que las crisis de desempleo y sociales es más probable que se desarrollen más dentro de una unión monetaria que fuera de ella, porque no se puede flexibilizar los tipos de cambio, básicamente, porque no hay cambio, porque no hay una divisa nacional. Entonces, estas crisis están más fuertes dentro de una unión monetaria si no se anticipan y no se tratan colectivamente. Y son las capacidades que tenemos que desarrollar, la anticipación de estos problemas y la capacidad de responder colectivamente. Esta divergencia es una gran preocupación para la Unión Monetaria en su conjunto y también porque hay que entender que estas crisis de desempleo o de empleo y sociales en algunos países tienen desde luego un impacto negativo económico sobre todos sus miembros. El efecto de propagación de las medidas fiscales y las reformas estructurales quieren decir o significan que cualquier acción o falta de acción puede afectar a otros Estados miembros. Por ejemplo, el desempleo alto entre los jóvenes en España y Grecia es muy malo para otros miembros de la zona euro. El hecho de que los jóvenes parados no están ganando dinero y no están gastando dinero afecta también la demanda interna de otros países. Y la bajada o el deterioro de las capacidades también agrava las diferencias. La Unión Europea ha intentado remediar esta situación de diferentes maneras. Por ejemplo, intentando que la gobernanza económica de la zona euro tome en cuenta la dimensión social a través de algunas medidas prácticas para mejorar la formación, las perspectivas de empleo, la movilidad, etcétera. El primer punto tiene que ver con la necesidad de asegurar de que la gobernanza de la zona euro refleje las preocupaciones sociales y empleo. Nos interesa a todos que la inactividad, la pobreza, la desigualdad no aumenten sin control. Dentro de la Unión económica y monetaria, el desempleo y la política social tienen que coordinarse más estrechamente y se tiene que detectar los grandes retos sociales y de empleo más eficazmente a nivel europeo a través del proceso de semestre europeo. El semestre europeo quiere decir fijar objetivos, monitorar el rendimiento de los Estados miembros y también preparar recomendaciones. Para que este semestre europeo pueda tomar en cuenta estas preocupaciones, se ha introducido un marcador
de indicadores sociales y de empleo. Esto ayuda a detectar los retos que hemos mencionado ahora mismo del empleo y social muy pronto. Y esto se introdujo a través de una comunicación de la Comisión en octubre del año pasado. Y, en segundo lugar, me gustaría hablar de la importancia de la solidaridad. Esto tiene que ver con los instrumentos de financiamiento de la Unión Europea, o sea, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo de Ayuda a los Más Necesitados. Más allá de utilizar estos instrumentos financieros, tenemos que dar nuestro apoyo a la movilidad y también ayudar que las personas que sepan hacer algo en un país puedan pasar directamente a otro sitio donde se necesite personas con estas habilidades y esta preparación. En tercer lugar, hemos propuesto mejorar la calidad del diálogo social para tener las partes sociales que desempeñen un papel más fuerte en la gobernanza económica y también a través de los foros que existen para consultar las partes sociales. A largo plazo, creo que una unión económica y monetaria más fuerte necesitará unos mecanismos y unos instrumentos de estabilización más fuertes a nivel europeo. Y esto me lleva a la cuestión fiscal, la capacidad fiscal para apoyar a la recuperación, para prevenir problemas y desigualdades entre la situación del empleo. Creo que una capacidad fiscal en la Unión Europea sería una buena idea para mejorar y apoyar la recuperación de las crisis económicas y ayudar a los países periféricos a que salgan de los problemas agravados del hecho de que no pueden desvalorar su divisa nacional, porque, como he dicho antes, ya no tienen. Se ha realizado muchos análisis en los últimos años sobre esta falta de equilibrio, estos desequilibrios, y creo que muchos expertos creen que algunos estabilizadores automáticos necesitan ponerse en la práctica. Pero creo que esto es algo que deberemos debatir después de las elecciones europeas y cuando la nueva comisión también entre en funciones ya directamente en el otoño. Pero ahora, señoras y señores, me gustaría hablar de la fase de implementación. Hablo de la iniciativa de empleo juvenil y la garantía juvenil. La recomendación de la garantía juvenil apela a los Estados miembros a asegurarse de que todos los jóvenes por debajo de los 25 años reciban una oferta de buena calidad de empleo, de aprendizaje o de prácticas, o la oportunidad de continuar su educación dentro de 4 meses de perder el trabajo o de salir de la educación formal. Esto viene de la realización de que el desempleo muy al principio de la carrera profesional es un factor que desanima y mucho a cualquier joven. Les afecta psicológicamente el hecho de que los jóvenes están ausentes del mercado laboral. Este es un problema. En Europa existen 14 millones de personas de menos de 29 años que no están ni trabajando, ni estudiando, ni en formación. Y esto es la razón por la que la lucha contra el desempleo entre los jóvenes y en contra de la exclusión social de dichos jóvenes ha sido y sigue siendo una prioridad muy importante para la Unión Europea. El desempleo y la inactividad entre los jóvenes
causa un riesgo más alto de desempleo, exclusión, pobreza y problemas incluso de salud en el futuro. Dados los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en el mercado laboral europeo hoy, la garantía juvenil puede ser una ayuda para muchos. Se trata de implantar formación, prácticas, aprendizajes, apoyo al espíritu emprendedor y empleos básicos. También se trata de mejorar la forma en la que los servicios públicos de empleo y de formación profesional funcionan. El prerequisito para todo esto es mejorar la forma en la que las empresas, las escuelas, los centros de empleo, las municipalidades, las organizaciones juveniles y otros organismos puedan trabajar juntos. Pero claro, esto conlleva un coste. La OIT establece que establece que el coste de establecer estos programas pueden ser de 21.000 millones de euros, es decir, el 0,22% del PIB del área euro. Pero el coste de la inacción sería mucho más alto. El Fondo de la Mejora de Condiciones de Vida y Trabajo es muy importante. Es muy importante para si se calcula el coste de las prestaciones que se pagan a los jóvenes y también a la pérdida de ingresos y de impuestos. Es decir, es un 1,21% de todo el PIB de la Unión Europea, es decir, 153.000 millones de euros cada año perdidos. Y evidentemente los beneficios financieros y sociales de la garantía juvenil pueden ser enormes comparado con la inversión que supone, pero encuentro alentador que los líderes de la UE han comprometido dinero para esta iniciativa, pero esto también incluye dinero del Fondo Social Europeo. Ahora, lo importante es saber cómo ponemos todo eso en la práctica. Mucho se ha hecho ya, sobre todo en los Estados miembros, donde hay regiones que son elegibles para apoyo en virtud de la iniciativa. Hasta la fecha, 22 Estados miembros han presentado planes de ejecución de la garantía juvenil y los otros 6 los van a presentar durante este año. La Comisión está valorando todos los planes presentados. Reflejan situaciones muy diferentes por lo que respecta a los retos a los cuales se enfrentan los Estados miembros, sus políticas, el sistema institucional y las limitaciones sobre recursos presupuestarios. La necesidad de un enfoque amplio para apoyar la transición de la escuela al trabajo es un requisito novedoso para la mayor parte de los miembros. La garantía juvenil debe ser un sistema amplio que alcance todos los jóvenes parados o inactivos, incluso aquellos que son más difíciles de alcanzar. No se trata simplemente de aunar proyectos existentes. Un plan de ejecución de garantía juvenil verosímil comienza con un análisis correcto de dónde la política actual fracasa a la hora de suscitar las necesidades de los jóvenes. Programas para empleo juvenil en Europa son endebles a la hora de alcanzar a los jóvenes de forma efectiva. Jóvenes que no están ni empleados, ni en la escuela, ni haciendo formación o siguiendo algún tipo de sistema educativo. Nosotros queremos cambiar eso. Por ello, me complace decirles que los planes de ejecución que hemos recibido incluyen aquellos donde el desarrollo de una estrategia a largo plazo de garantía juvenil añade valor a medidas ya existentes. La garantía juvenil ha sido definido ajustándose a la recomendación del Consejo, pero la oferta de calidad sigue siendo necesario de una definición, ¿no? Un número de países necesitan trabajar sobre la viabilidad de sus sistemas de garantía juvenil y clarificar cómo los diferentes tipos de sistemas de apoyo para los jóvenes van a ser organizados y financiados. Aún no podemos dar una evaluación
del plan definitivo de ejecución, el plan de implementación, porque estamos dialogando con los coordinadores de garantía juvenil nacional. Los Estados miembros han presentado sus planes de aplicación, han recibido noticias nuestras y la Comisión va a continuar trabajando con ellos para mejorar y, digamos, corregir el tiro de sus planes. Señoras y señores, como sabréis, la recomendación del Consejo alega que la garantía juvenil tiene que ajustarse a las circunstancias nacionales, regionales y locales. El desarrollar un enfoque de partenariado forma parte de la reunión del Consejo para aplicar, ejecutar la garantía juvenil. Eso conlleva una coordinación efectiva a todos los niveles de gobierno y para todos los sectores. Una coordinación correcta es fundamental en todas las etapas. A la hora de definir la garantía juvenil, cuando se revisa, cuando se elabora, durante su ejecución y durante la evaluación y revisión. La necesidad para la coherencia y un enfoque estratégico exige que el proceso debe ser dirigido a escala nacional. Por ello, la Comisión trabaja sobre todo con coordinadores de garantía juvenil en esa etapa. Todos sabemos que la acción real tendrá lugar a nivel local y regional, o no según el caso. La experiencia sobre el terreno debe alimentar el desarrollo de los planes de ejecución. Por ejemplo, aquí en Valencia, la Unión Europea ha dado una subvención a pequeña escala para un proyecto de garantía juvenil que acaba de comenzar bajo la égida del Institut Valencià de la Joventut de la Generalitat Jove. Intenta o tiene como cometido equipar a los jóvenes con herramientas de emprendeduría, con capacidades y formación que les permita crear su propia empresa. Juntamente con otros 5 proyectos pilotos en otras comunidades en España, esas medidas y experiencias semejantes con otras medidas deberán alimentar una mejora de sistemas de garantía juvenil. Y eso lo digo y lo recalco por un motivo. Yo tengo la impresión que la mayor parte de los planes de los Estados miembros podrían desplegar más atención a la necesidad de consultar, involucrar las partes interesadas, hacer que esas partes interesadas hagan suya la garantía juvenil, es decir, desarrollar los aspectos de partenariado de la garantía juvenil. Yo creo que las diferencias en los retos a los cuales se enfrentan las diversas regiones en sus recursos y capacidad debe ser tenido en cuenta en mayor profundidad. Y me gustaría ver que hubiera más detalles sobre los mecanismos de gobernanza para garantizar que la garantía juvenil llega a los necesitados. Esos son algunos de los aspectos en la Comisión espera ver los planes realzados y aclarados en las próximas semanas. Señoras y señores, deseo decir una palabra de aprecio para el plan de ejecución de la garantía juvenil española que presentaron las autoridades españolas en diciembre. Deseo agradecer a las autoridades españolas por la reunión muy satisfactoria y constructiva que tuvieron con los departamentos de la Comisión relacionada con el semestre europeo. Se acordó que más información con aspectos específicos se daría en abril. Mi departamento me deja claro que las autoridades españolas han hecho mucho trabajo sobre su plan de ejecución y tienen la determinación de introducir mejoras ahí donde sean necesarias. La ejecución gradual y proyectada de la garantía juvenil en España refleja las difíciles situaciones económicas aquí y las duras condiciones en el mercado laboral, sobre todo de cara a los jóvenes. Algunas mejoras que hemos sugerido a las autoridades españolas involucran lo siguiente: desarrollar una relación de partenariado más fuerte entre el gobierno central y las comunidades autónomas. El intentar ser proactivo a la hora de alcanzar a los jóvenes que no están trabajando ni estudiando o formándose y que no están registrados siquiera como parados. Y hacer que haya una planificación más abundada y sobre todo de cara al monitoreo, a la supervisión y la evaluación, incluyendo la efectividad de las ofertas bajo la garantía juvenil. ¿Qué es lo que es necesario? Garantizar que haya suficiente financiación y al respecto
hay que acelerar las preparaciones para iniciativas relacionadas con el empleo juvenil, para que esos 6 miles de millones de euros puedan alcanzar a los Estados miembros lo antes posible. España es el Estado miembro que más recibe de la iniciativa de empleo juvenil. Esta iniciativa es pertinente en la medida en que intenta apoyar el combate contra el paro juvenil y sobre todo la garantía, la ejecución de la garantía juvenil. Centra el apoyo financiero sobre las regiones e individuos que más dificultades enfrentan con el desempleo juvenil. La iniciativa debe demostrar que la financiación puede marcar una diferencia ahí donde los retos sean más agudos. Puede darles a los jóvenes empleos de calidad, sistemas de formación y la oportunidad de continuar su educación y su formación. Además, apoyo adicional de la Unión Europea a los Estados miembros en el combate contra el paro juvenil puede venir del Fondo Social Europeo. Por ello, ahora hemos de centrarnos en completar el proceso de programación. Señoras y señores, el abordar el azote del paro juvenil y de la exclusión en general es un deber de cara a las generaciones más jóvenes. Y nos interesa a todos. Yo tengo la convicción que el éxito de la garantía juvenil a la hora de abordar el desempleo y la exclusión de los jóvenes dependerá en gran medida de compartir un sentido de pertenencia con las numerosas partes involucradas, incluyendo los servicios de empleo y los representantes de los jóvenes. España atraviesa un periodo difícil, pero la Unión Europea está aquí para ayudar. Yo tengo la convicción que la eurozona podrá vencer sus problemas y las dificultades a las cuales se enfrenta, fortalecerse aún más y ser más capaz de enfrentarse a las aspiraciones y necesidades de los europeos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisario. A partir de ahora se abre un turno de intervenciones, de preguntas. En la medida que seamos concisos, pues podrán producirse mayores intervenciones. Josep. Hola, Josep Banyuls, de aquí, de la Facultad de Economía. La cuestión... ¿No se oye? Sí, ahora. Josep Banyuls, de la Facultad de Economía. La cuestión es muy breve y muy corta para una pregunta, una duda, por lo menos, si el comisario me la podía comentar. Y es que, de alguna forma, el empleo ha sido tradicionalmente en Europa un mecanismo de integración social. Una de las bases potentes, por decirlo de alguna forma, del modelo social europeo era que el empleo reunía calidad y esa calidad en términos de salarios, de condiciones de trabajo, permitía soportar de alguna forma también un modelo social. Esto se ha debilitado enormemente con la crisis actual. No es un hecho nuevo, pero sí que la calidad ha ido desplazándose dentro del empleo y ahora mismo nos encontramos con una fuerte debilidad en la definición de las características del empleo. Entonces, mi pregunta y mi cuestión es en qué medida, desde la Comisión Europea, este tema se ha planteado, se considera y en qué medida se piensa o se plantea en términos también de calidad, no solo de crecimiento del empleo. Y simplemente un ejemplo, en el caso de España, casi todos los programas de empleo juvenil han basado su funcionamiento en empeorar las condiciones de trabajo para los jóvenes. Contratos más bajos, salarios más bajos, periodos más cortos. Y esto es un problema realmente porque no es solo un problema de empleo, sino también un deterioro muy grande en el modelo social. Muchas gracias. Well, indeed, Bien, de hecho, es verdad que la recesión cambió la atención al número cuantitativo de trabajo, porque cuando hay una crisis y aumenta el desempleo, la primera tarea es ver qué medidas se pueden tomar para, digamos, mejorar la creación de empleo. Y hay que modular la estrategia para ver qué instrumentos pueden aumentar la creación de empleo. Eso es clave, a mi entender, en un momento de declive económico, de crisis económicas. Y por ahí han ido las acciones de la Comisión en los últimos años. Pero bien, ahora bien,
Si vemos el problema de los jóvenes parados, también hemos estado trabajando sobre la calidad de empleo. Y en el paquete de empleo juvenil de diciembre de 2012 hicimos una propuesta para un enfoque marco para la formación. Este es el ámbito más importante donde la calidad de empleo no es que se ha deteriorado, es algo inaceptable. Con frecuencia esos sistemas de formación han sido objeto de abuso y a veces vemos que se aprovechan de los jóvenes para hacer que trabajen con salarios bajísimos o a veces incluso gratis. La Comisión planteó una propuesta marco para la formación y en marzo el Consejo lo adoptó. Eso es muy importante de cara a su ejecución práctica y conjuntamente con otros aspectos de la calidad, otras medidas de calidad de empleo, en pos de la calidad de empleo, tendremos un debate con las partes interesadas en la Conferencia Europea sobre condiciones de trabajo en abril, a finales de abril. Veremos diferentes aspectos de las condiciones de trabajo, cómo reconciliar, el trabajo y la vida familiar, cómo mejorar salud y higiene en el lugar de trabajo. Y tendremos una nueva estrategia, estrategia marco en los próximos meses, y esos elementos de condiciones de trabajo y la calidad del empleo permitirán que la siguiente comisión podrá basarse en ellos para proponer otras iniciativas. Sí, hola, buen día. Soy Carlos Vila, de la Unión General de Trabajadores. En tu intervención has comentado como un elemento la necesidad de mejorar el diálogo social y la mejora de los instrumentos de participación social. Parece claro que el diálogo social es uno de los elementos positivos para el desarrollo del empleo en cualquier sociedad. En la Comunidad Valenciana tenemos un déficit de diálogo social. Has hablado de un programa piloto de participación del que, bueno, pues no sé si en los elementos de evaluación que tenéis en la comisión contempláis este tipo de ítem para poder tener en cuenta la participación de los agentes sociales donde se va a desarrollar el proyecto piloto. Concretamente quería saber si lo tenéis en cuenta y después conocerás que el día 3 y 4 de abril hay una jornada europea de movilizaciones convocada por la Confederación Europea de Sindicatos precisamente en contra del recorte social y por las políticas de empleo. Quería saber qué tipo de propuesta, porque lo has comentado en tu intervención, tenéis para la mejora del diálogo social y qué tipo de iniciativas mantenéis con la Confederación Europea de Sindicatos. Gracias. Well, in my introductory speech, Bien, en mi presentación introductoria hablé de la importancia del diálogo social. Lo mencionó en dos ocasiones. En primer lugar, en el contexto de una gobernanza para la unión monetaria, porque la involucración de los interlocutores sociales puede ayudar a impedir equilibrios o a corregirlos cuando sea preciso. La competitividad europea depende mucho de un equilibrio social y eso es fundamental para los interlocutores sociales a la hora de negociar salarios dentro de la Unión Europea. No obstante, el diálogo a nivel europeo puede también alimentar las negociaciones a escala nacional y hacer que haya acuerdos colectivos mejores, de más calidad y más sostenibles en el futuro. Pero también mencioné el diálogo social a la hora de aplicar la garantía juvenil, a ejecutarla. ¿Por qué es importante? Porque esa garantía juvenil permite sistemas de aprendizaje, de formación, pero son los empleados que pueden abordar la necesidad del valor a largo plazo de su capacitación y el valor a largo plazo de esas oportunidades de formación. La involucración de los interlocutores sociales es importante a la hora de
definir las capacitaciones, las capacidades. Se debe trabajar estrechamente con los sistemas de orientación de empleo, oficinas de empleo públicos, para poder tener en cuenta las demandas a largo plazo de empleo, las tendencias existentes en los mercados laborales, y para garantizar que los jóvenes aprendan o se formen en las capacidades necesarias a medio y largo plazo. Hola, buenos días. Soy Cecilio Tamarí de la Facultad de Economía. Quería hacer una pregunta relativamente concreta, y era que en el sentido de que hasta ahora la Comisión Europea en temas de política de empleo, por los mecanismos que hay de coordinación, son unos mecanismos relativamente débiles. Está claro que la Comisión puede tomar muchas iniciativas, puede plantear retos y puede dar también incentivos a los distintos países, pero yo creo que la situación en este momento, el marco ha cambiado. Tenemos un sistema de gobernanza relativamente nuevo a partir de 2012, y el propio señor comisario ha indicado el nexo que hay entre los desequilibrios fiscales y la situación del mercado de trabajo en Europa. Y yo me pregunto si de cara al futuro la Comisión podrá tener una capacidad de reforzar más sus mecanismos de coordinación en los países europeos, haciendo uso del paquete 6 o incluso del paquete 2 a través de las finanzas públicas, y con eso pues hacer un marco de coordinación más claro dentro del semestre europeo. No sé exactamente cuáles son las expectativas o las perspectivas que tiene la Comisión en este sentido. Gracias. Well, first of all, Bien, en primer lugar, ya en el pasado hemos ido más allá de la mera coordinación política, porque la cartera de empleo incluye la capacidad, la potestad de coordinar la política en asuntos sociales y de empleo, basado en los 15 años de andadura de la Estrategia de Empleo Europea. Hay mecanismos de coordinación. También tenemos instrumentos de financiación. El más antiguo de la Unión Europea es el Fondo Social Europeo, con una dotación de 10.000 millones de euros anual a escala europea. Es una herramienta muy importante, junto con otros instrumentos financieros que ya cité en mi introducción. Además, un cierto nivel de legislación laboral también se ha hecho a escala europea. Esos tres elementos de la estrategia europea de política, que se ha reforzado con la introducción del semestre europeo, en que el empleo desempeña un papel central, instrumentos financieros y la legislación en armonía con la legislación nacional, debe tener un efecto apalancador para mejorar, realzar los niveles de empleo en la Unión Europea. Pero eso conlleva un vínculo más estrecho entre la coordinación europea a nivel de semestre y los instrumentos financieros. La etapa actual es fundamental. Los Estados miembros están planificando su gasto a 7 años vista a partir de recursos europeos. En esos meses se va a decidir cómo España y otros países van a invertir del Fondo Regional, pero también del Fondo Social. Y nosotros queremos ver en los acuerdos de partenariado un vínculo estrecho entre las reuniones específicas por país en el semestre europeo y las prioridades de gasto del Fondo Social y de otros recursos financieros. Por tanto, esto, cabe esperar, reforzará los mecanismos de gobernanza y nos demostrará que los dineros no se absorben por osmosis, sino que refuerzan el potencial para el empleo y para la cohesión social. Gracias. Sí, buen día. Soy Emilio Villascusa, de la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana. Tras el conocido informe Toya de junio de 2013 de la Comisión de Industria, donde se hablaba sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis, y sus continuas, además, declaraciones como comisario en ese mismo sentido, donde se instaba a los gobiernos a fomentar, impulsar las fórmulas de economía social donde se genera empleo estable,
también para los jóvenes y se redistribuye la riqueza, trabajando así por la cohesión social. ¿Cuáles han sido los avances que conocen en este terreno, más allá del ejemplo francés, donde incluso se ha generado la figura de un ministro específico para todos los temas de economía social, y se han realizado también normativa concreta para la transformación de las empresas de capitales en crisis hacia modelos cooperativos para asegurar así al menos el mantenimiento del empleo y que no exista tantas desigualdades, ¿no? ¿Cuáles han sido los avances que conoce la Comisión en ese terreno? Muchas gracias. Well, interestingly enough, I was just meeting yesterday. Bien, ayer en París me reuní con el ministro francés, responsable de la economía social, y acordamos que el trabajo hecho con esta comisión por 3 comisarios, señor Barnier, Tajani y yo mismo, debe continuar con el siguiente mandato, porque ese periodo ha visto un apoyo concreto a la economía social y a empresas del sector social. Para más información deberían ustedes leer una comunicación de la Comisión sobre la economía responsable de 2011, que incluía una propuesta para negocios del sector social o empresas del sector social. Y gracias a ello diversos pasos se han hecho, medidas se han tomado. Desde el Fondo Social Europeo, por ejemplo, los Estados miembros pueden elegir dar apoyo a proyectos en el ámbito de la economía social que da pie a un empleo más sostenible, más resiliente, con objetivos sociales más efectivos que, digamos, la empresa más clásica. El vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, propone reconocer a empresas de carácter mutuo a escala europea o de carácter cooperativo a escala europea, y eso permitirá que esas empresas puedan alentar su actividad económica. Sobre todo les permitirá acceder a licitaciones públicas, etcétera. Si ven ustedes las actividades de las 3 carteras, empresa, mercado interno y asuntos sociales, eso representa un acicate que fue comentado en una conferencia europea en enero sobre economía social en Estrasburgo, que reunió a participantes de numerosos sectores en ese intercambio de puntos de vista a escala europea. En 2014 esperemos que a eso se dará la importancia que merece y asegurarse que la comisión siguiente prosiga este camino. Good morning. Yeah. I am Regina Laguna, journalist. Me llamo Regina Laguna, periodista y abogada. Centrándome en el último informe de la comisión de cara al trabajo temporal en la Unión Europea y las agencias que lo promocionan, si miramos la Directiva 104 de 2008, atendiéndonos a ello y visto lo que dice el informe, ¿no creen ustedes que se deja demasiado margen a esas agencias de trabajo temporal? ¿No debería haber un control público, una regulación pública más efectiva de las ETTs? Bien, eso se creó para permitir mayor flexibilidad, porque comprenden que las empresas, pero los individuos, necesitan más opciones, diversos tipos de empleo, y en el último decenio ha habido un cambio de tercio hacia lo que se denomina trabajo atípico. Y lo que de las ETTs va en ese sentido. No es tanto empleo convencional, pero en numerosos casos esto es un paso, una pasarela para empleo más tradicional, más duradero. No tengo estadísticas a mano para España, pero la situación varía mucho de un país a otro. En Bélgica, en los Países Bajos, en numerosos casos, creo que un 75%,
o 3/4 partes de los empleados por los ETTs encuentran empleo más pertinente. Mientras en Polonia no es así. No es así. También hay numerosas posibilidades de abuso, eso es verdad. Y cuando hay sospecha de abuso, a la Comisión se le notifica del abuso de esas ETTs. Entonces, ¿qué hacemos? Examinamos en detalle esas alegaciones para ver si se han transgredido las normas. Y hay países en donde se han iniciado medidas. Buen día, soy Pepe Mazón y soy representante de la Asociación de Técnicos en Gestión del Desarrollo Local. Usted ha hablado en su introducción, también se lee muchos documentos de la Unión Europea, incluso del gobierno español y de la autonomía, de la importancia de lo local, la importancia de la participación de los territorios. Pero luego no se ve plasmado en las normativas. Constantemente se nota que se queda parado todo en la autonomía y donde hay más incidencia en el empleo y en el joven también, es en los municipios donde luego no tenemos posibilidad de reacción ni siquiera potestad de actuación en el tiempo y en el territorio. ¿La Unión Europea piensa impulsar una normativa donde se implique más la obligatoriedad de contar con los municipios en la aplicación de las políticas activas de empleo? The municipalities do have a role. Los municipios tienen un papel, ya que sobre todo las personas, sobre todo los jóvenes, desean trabajar ahí donde viven, su lugar de procedencia. Lo demás eso es lo primordial, ¿no? Pero para nosotros, el asegurar que la garantía juvenil sea estable, había que centrar unas capitales nacionales. ¿Eso qué conlleva? Que habrá una capacidad efectiva de supervisión, de monitoreo, por decirlo, de lo que ocurre en todos los países, ya que la Comisión no puede relacionarse con decenas de miles de municipios. Hemos de tener contacto con 28 capitales de Estado, donde 28 funcionarios de enlace deberán recibir toda la información sobre lo que ocurre en su país. Y esta ancla nacional es importante también a causa de la programación financiera. Y eso solamente puede ocurrir a nivel estatal, a nivel nacional. Pero para la aplicación, la ejecución de esos programas financieros, evidentemente, los proyectos municipales desempeñan un papel clave. Por ello estoy aquí, hoy. Y más tarde, durante la jornada, voy a visitar, no en esa jornada, pero en otros momentos visitaré otras comunidades autónomas para subrayar que aun y cuando la coordinación debe hacerse a nivel nacional, pero la ejecución a nivel local, el seguimiento del mismo es fundamental. Hola, buenos días. Sí, soy Sandra y soy la presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana y como tal tuve ocasión de conocerle justo ahora hace un año en otra conferencia que usted dio en Madrid que organizó el Consejo de la Juventud de España para hablarnos también de la garantía juvenil. A raíz de esa conferencia, desde el Consejo de la Juventud estudiamos el proyecto y bueno, mi compañero y yo, Juan Gra, que es también el responsable de empleo juvenil en el Consejo, solicitamos varias reuniones con los responsables de juventud y empleo de la Generalitat Valenciana para proponerles que estudiaran la posibilidad de presentar proyectos al Fondo Social Europeo o de al menos estudiar la propuesta para implementarla aquí en la Comunidad Valenciana. Lamentablemente la respuesta que obtuvimos no fue muy satisfactoria y nos dijeron que no estaban interesados en el modelo que ustedes proponían, que el modelo de los países del norte de Europa de dar una oportunidad de inserción laboral o bien formativa a los jóvenes para los de 25 años, y ellos apostaban más por el tema de ayudas al emprendurismo y subvencionar y bonificar el tema de la contratación a los jóvenes y crear nuevas figuras contractuales que al final lo único que llevan es a precarizar más el empleo juvenil. Entonces, cuando hace poco se dio dinero a España respecto a esto y a la Comunidad Valenciana nos tocaron
creo que son 103 millones de euros, si no lo estoy diciendo mal, no estoy equivocada, pues para nosotros fue una alegría porque veíamos que desde Europa por lo menos iba a instar a la Comunidad Valenciana a que se implementara este modelo, pero ahora tenemos otra vez dudas porque no estamos muy seguros si desde Europa ustedes van a obligar a las administraciones a seguir el modelo que ustedes desde Europa defienden, que es el que le he comentado de un joven parado de 4 meses, que lleva 4 meses en el paro, darle bien una oportunidad de inserción o de formación, porque creo que la ministra de Empleo, Ana Mato, ha presentado su propio proyecto, que parece ser que nosotros, creo que en España aún no se conoce, no sé si ustedes nos pueden contar un poco más, pero que es muy parecido al de la Estrategia Empleo España, que tiene muy poco que ver con el modelo que ustedes proponen. Entonces, además de todo ello, el tema de lo de la financiación también ha sido un poco una decepción, me lo va a permitir, porque en la Comunidad Valenciana tenemos 103.000 jóvenes parados y salimos a 100 euros por joven parado, lo que yo creo que es un poco es insuficiente. Sobre todo, no sé si sé que desde el Grupo Socialdemócrata Europeo se ha hecho entrever su posición de que es verdad que puede que al final este proyecto no tenga todo el impacto esperado, porque la financiación puede que no llegue a donde nos gustaría. Y es una lástima porque, como usted bien ha dicho, al final cada euro que se invierte en desempleo juvenil es muy pequeño en comparación a todos los costes indirectos que supone tener a toda una generación parada. Y ya por último, quería preguntarle sobre la posibilidad, si existe la posibilidad que las administraciones locales y las organizaciones juveniles podamos presentar proyectos propios al Fondo Social Europeo sobre desempleo juvenil, porque es verdad que la Administración Autonómica, por ejemplo, aquí ha presentado uno, pero que tiene que ver más con el emprendurismo. De hecho, nosotros, el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, somos socios, y también le tengo que decir que el impacto va a ser muy pequeño porque solo llega a 50 jóvenes, y quería preguntarle si es posible que desde organizaciones juveniles o desde la Administración local podamos también presentar un proyecto. Gracias. Well, first of all, thank you very much. En primer lugar, muchísimas gracias por recordar que me encontré con el Consejo Español de la Juventud. Comenté con ellos en 2 ocasiones el sistema de garantía juvenil, en finales de 2012 y en mayo pasado. Y ya había una decisión del Consejo y teníamos ya la certeza de recursos financieros europeos adicionales para estas finalidades. Para nosotros en la Comisión, el diálogo con las organizaciones de la juventud es muy importante a escala europea también. El día 8 de abril habría una conferencia bastante amplia sobre la garantía juvenil, donde intervendrá el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y ahí habrá un panel especial o una mesa especial donde intervendrán los representantes de los jóvenes de diversos países y expresarán sus opiniones. Si aún puede comprar un billete de avión para el día 8 de abril para ir a Bruselas, estaremos encantados de acogeros para que participéis en ese debate. Por lo que respecta al desarrollo de diversos proyectos, el jefe de unidad responsable para el Fondo Social Europeo en España está aquí con nosotros. Quizás después de la reunión podréis hablar con él y preguntar específicamente cómo sería posible ver si se puede dar curso a vuestra aspiración. Pero me remito a un aspecto. El plazo es de 4 meses. ¿Y qué tipo de proyectos están aquí en otros países? No se puede tener una medida que sea válido para todos. Cada país es diferente. La situación en España es muy diferente de la de Luxemburgo o Eslovenia, para un ejemplo. No se puede tener una solución para problemas muy diferentes. Los problemas no son idénticos, la solución tampoco. Pero algunos parámetros a la escala europea han sido acordados para garantizar que podamos medir el progreso. Y sabemos que los recursos financieros europeos dan apoyo a algo que permite avanzar hacia una
unos requisitos europeos comunes. Lo que se ha acordado a escala europea son esas 4 opciones, que es pedir tener oportunidades de aprendizaje, un sistema de aprendizaje o formación o empleo. Un cóctel, digamos, de esas 4 opciones tiene que estar presente en todas las regiones. Otro elemento es el plazo de 4 meses. Sabemos que para España, que no fue fácil para España cumplir con esos plazos, pero España acordó ceñirse a ese plazo, que es ambicioso, ese plazo de 4 meses máximo de empleo, y eso expresa el compromiso de la ministra Fátima Báñez. Es Fátima Báñez la responsable, no la ministra que usted ha citado, Ana Mato, y demuestra que el país tiene la capacidad, o que considera que tiene la capacidad, y que puede poner a buen uso los fondos europeos. Algunos han dicho, bueno, ¿por qué no dar 6 meses de máximo de desempleo? Y si falla, pues dar algún tipo de consultoría. Sería una garantía juvenil poco sólida, una garantía de consulta para 6 meses. Pero eso no resuelve mucho, no resolvería mucho, porque para muchos jóvenes, una vez pasados 6 o 8 meses, pues sí, se da una solución, porque rebajan su nivel de ambición y ya pierden la esperanza de encontrar un puesto de trabajo idóneo para sus aspiraciones. En países como el Reino Unido, por ejemplo, el plazo de 6 meses no exigiría ambición adicional por parte del gobierno. Entonces, hemos de tomarnos muy en serio los 4 meses. 6 meses para un joven ya es desempleo a largo plazo, que conlleva el riesgo de perder ánimo, de perder empleabilidad, de perder conexiones con la comunidad y de, digamos, transitar hacia una posible exclusión. Los 4 meses son sagrados, les da un estímulo a los jóvenes de tomar su decisión en sus propias manos, porque ellos son los más capaces de encontrar lo que más les interesa en el mercado laboral. Pero si ello falla, debe haber una intervención por parte de los servicios de empleo público, que hace que, si, por ejemplo, los jóvenes dejan la escolarización en verano, a que antes de Navidad, a más tarde antes de Navidad, sepan que van a trabajar, o que va a haber un curso de formación adicional, o un sistema de inducción, de aprendizaje. Esto último es útil si hay un entorno económico que permita la emprendeduría. La emprendeduría a veces puede ser útil, pero siempre y cuando el entorno sea correcto. Pero con frecuencia eso exige una reflexión más pormenorizada, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la tecnología puede ayudar a tal efecto. Gracias. Sí, buenos días. Sí, sí. Sí, buenos días. Mi nombre es Rafael Pardo y vengo en representación de ATA, de la Agrupación de Trabajadores Autónomos. Durante su intervención ha hecho mención a uno de los grandes problemas, yo diría lacras, de la economía europea y sobre todo de la economía española, que son las altas tasas de desempleo juvenil. Desde ATA pensamos que una parte de la solución, evidentemente no toda, puede venir desde el autoempleo, desde el fomento del autoempleo. En este sentido, le quería preguntar si desde la Comisión Europea próximamente se tiene pensado adoptar alguna medida en este sentido de fomento del autoempleo. Me gustaría simplemente hablar de un instrumento que en el trabajo autónomo es la facilidad de microfinders. Muchas veces para montar una empresa, una microempresa, se necesita capital semilla, y este tipo de instrumento se puede utilizar en estos casos. Muchas veces es una buena opción trabajar por sí mismo, pero generalmente es para las personas que tienen más experiencia, no aquellos que están empezando su vida laboral. Entonces, ayuda a las personas
Por eso, en la garantía juvenil hemos incluido las 4 opciones que he mencionado. Digo esto porque para montar su propia actividad se necesita una cierta experiencia. Y si durante 4 meses no se encuentra un trabajo, probablemente no serás el más exitoso como persona autoempleada. Pero es muy importante fomentar esta capacidad, eso sí. Comisario, buenos días y gracias por haber venido, por poner la cara a la Comisión Europea, que desde España es importante, y por poner una cara amable, que también es importante. Soy Josefa Andrés, sabe usted que soy eurodiputada, y mi experiencia de 5 años y lo que hemos atravesado durante estos 5 años con las restricciones y la aprobación de las expectativas financieras, que han sido muy restrictivas, propuestas por la Comisión, pero muy recortadas por el Consejo, nos llevan a tener solamente 6.000 millones de euros para los jóvenes y 70.000 millones para los fondos de desarrollo regional. Ha habido una pregunta que se ha producido antes y que yo también se la he comentado antes. ¿Qué políticas, porque estamos ante las próximas elecciones, qué políticas se van a incentivar para coordinarnos entre los Estados, elemento fundamental para solucionar este problema? Y otro elemento fundamental, el tema del control de la gestión. El control de la gestión está en los gobiernos regionales. ¿Qué medidas se van a tomar para que no hayan fiascos como los que han habido en el control de la gestión, en muchos casos que debilitan la imagen de la Comisión y de los propios gobiernos regionales y lo pagan los ciudadanos? Creo que es una pregunta de futuro. Ya sé que usted puede ser que esté o puede ser que no esté en la próxima comisión, pero es una pregunta de futuro y de voluntad. Gracias. Bien, estoy de acuerdo que España es uno de los países en donde la gestión financiera no ha sido fácil en los últimos años. Existen 2 estructuras complejas en este país. Se interrumpe demasiado a menudo el flujo del dinero porque falta convicción en la realidad de la opción, que depende también de la capacidad de auditoría. La capacidad de auditoría, la intervención general, tiene que ser muy fuerte, tiene que evitar abusos y tiene que asegurarse de que no se pierda dinero por el camino, el dinero que tiene que ir destinado a las regiones, a los países. Esto ha sido un tema recurrente en mi experiencia. Creo que hay la potencial de aprender sobre la marcha cuando hay un riesgo de interrumpir el flujo de dinero. Esto ayuda a que los beneficiarios saquen sus propias conclusiones de cómo tienen que hacer las cosas. Y también hay que reconocer que a veces es verdad que las normas que rigen los fondos europeos son demasiado complejas y en el nuevo periodo queremos introducir más simplificación para los beneficiarios. Cómo justificar sus gastos, por ejemplo, y se les anima a utilizar estas opciones simplificadas para eliminar las posibilidades de error que pueden llevar después a estos problemas. También una mejor posibilidad de coordinación entre los diferentes fondos. Por ejemplo, si se quiere invertir en una instalación de formación, existe no solo necesidad de edificios, sino también de personas que puedan impartir esta formación. Y esto necesita de fondos regionales, locales. Y hay que asegurarse de que se haya desarrollado este fondo con mejor coordinación. También usted ha hablado de los 6.000 millones de euros y muchas veces las personas dicen no era suficiente. También digo que los costes reales de la garantía o juventud son más altos. La definición del dinero es que nunca hay suficiente, pero hay que asegurarse de que el dinero disponible se canalice correctamente. Y esta iniciativa de juvenil dice que después de 2 años, al cabo de 2 años, el Consejo Europeo